Hola, un saludo para todos y bienvenidos a los videotutoriales de Mundo Eléctrico. En este video vamos a ver lo que es la resistencia de un conductor. Acá tenemos esta imagen. Vemos que la resistencia del conductor depende de su material, de su longitud y de su sección transversal. La sección transversal es esta parte de acá, digamos el corte, esta parte. Vamos a iniciar con el material. Aquí tenemos un ejemplo del cobre y tenemos un ejemplo de cualquier otro material. Vemos estos puntos azules. Estos puntos azules nos indican la cantidad de electrones libres que hay en ese material. Entonces, si ese material tiene muchos electrones libres, la resistencia es baja. Diríamos que es un buen conductor. Si miramos otros materiales que tengan, digamos, muy pocos electrones libres, entonces la resistencia es alta. Recuerden que a mayor resistencia, menor corriente. Entonces aquí lo vemos representado. Si tenemos una resistencia baja en esta parte, entonces nos indica que hay un mayor flujo de corriente o de electrones. Esto lo miramos matemáticamente, nos indica que la resistencia es directamente proporcional a esta variable. Vamos a ver qué significa. Esta variable la vemos acá y nos dice que es la resistividad del material o coeficiente de resistividad a una temperatura de 20 grados. ¿Por qué a una temperatura de 20 grados? Porque estos fueron valores sacados de experimentos en laboratorios y se realizaron a esa temperatura y llegaron, digamos, a un consenso, a un convenio de que ese valor se toma como referencia para el cálculo de la resistencia de un conductor. Acá tenemos lo que es el cobre y el aluminio, que son los dos materiales más utilizados en la electrónica y la electricidad. Luego tenemos la conductividad, que no es otra cosa que el recíproco, digamos la operación recíproca de la resistividad. Es decir, si aquí esto me representa la resistencia, la dificultad que tiene ese material para dejar fluir los electrones, esta propiedad me indica la facilidad que tiene ese material para dejar fluir los electrones. Solamente a modo informativo por si lo llegan a ver en algún libro o en alguna clase. La fórmula más utilizada es esta y se trabaja mucho más con la resistividad. Luego acá tenemos esta otra fórmula que no la utilizamos tampoco mucho actualmente. Digamos, sí se trabaja en ciertos cálculos, pero se trabaja más directamente con estas fórmulas de acá. Esta fórmula me representa la conductancia y se mide en Siemens. Ya eso lo veremos más adelante. Luego tenemos la longitud. Nos dice que a mayor longitud, entonces la resistencia es más alta. Solo imagínense, tenemos un cable de 100 metros. Entonces en ese cable la caída de tensión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque también tenemos una resistencia más alta. Luego, si miramos que tenemos un conductor más corto de poca longitud, la resistencia va a ser más baja, lo que se representa en una menos caída de tensión. Nos indica aquí matemáticamente, nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la longitud de ese cable. Luego nos vamos a la sección transversal. Nos dice que si tenemos mayor sección, entonces la resistencia es baja. ¿Cómo entendemos esta parte? Imaginemos que esto es un tubo de agua que tiene un diámetro muy grande. Entonces el flujo de agua, digamos el caudal, va a ser mucho mayor. Va a fluir mucha agua. Eso quiere decir, si lo traducimos digamos, en electrones, entonces tenemos un flujo de electrones muy grande, muchos electrones fluyendo, lo que nos quiere decir que si hay un flujo de electrones muy grande, recuerden acá con la parte de material, nos quiere decir que la resistencia es baja. Ahora, el caso contrario, tenemos una sección transversal muy pequeña. Entonces los electrones no van a fluir tanto, no van a fluir tan libre, van a estar un poco, digamos, apretados, no tienen mucho espacio. Eso se traduce en una resistencia alta.
Lo hemos representado aquí matemáticamente. Nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la inversa de la sección transversal. Esto se interpreta como una operación inversa. O también lo podemos leer que la resistencia es inversamente proporcional a la sección transversal. Acá vamos a trabajar con esta fórmula, aplicando la resistividad. Vamos a ver aquí un ejercicio de aplicación. Nos dice que vamos a calcular la resistencia de un cable de cobre con una longitud de 20 metros y una sección de 2.5 milímetros cuadrados. Vamos a aplicar la fórmula. Recuerde, vamos a trabajar con esta. Nos dice que es igual. Vamos a aplicar nuestra línea. Este valor lo podemos colocar directamente acá o en la parte de arriba. Es lo mismo porque es una multiplicación, se multiplica con la longitud. Entonces vamos a colocarlo en la parte de arriba. Decimos que la resistividad tiene un valor de 0.0178 para el cobre. Estos valores en algunas tablas varían según la cantidad de decimales que hayan tomado. En este caso vamos a trabajar directamente con estos decimales que hemos puesto acá en esta tabla. Vamos a colocar sus unidades, que sería ohmio por milímetro cuadrado sobre metros, por la longitud, que serían 20 metros entre 2.5 milímetros cuadrados. Aquí podemos simplificar las unidades. Tenemos metro con metro y tenemos milímetro con milímetro. Ahí hemos simplificado y ya vemos que nos va quedando la unidad de la resistencia, el ohmio. Vamos a nuestra calculadora. Vamos a ingresar los valores. Tenemos 0.0178 por 20 entre 2.5. Eso es igual a 0.1424 ohmio. Nos vamos aquí a ingeniería, la tecla de ingeniería, y nos dice que eso equivale a 142.4 miliohmio. 142.4 miliohmio. Entonces, de esta manera hemos resuelto este ejercicio. Acá tenemos el resultado. No olviden darle me gusta al video, suscribirse y compartir.